Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de este curso sobre Cuba postrevolucionaria, miradas panorámicas, que hemos estado compartiendo las últimas 2 semanas, ya casi en las últimas sesiones, justo terminamos el día de mañana. Primero que todo, les agradecemos la puntualidad, el compromiso con las sesiones, porque se han mantenido un ritmo de asistencia que en estos tiempos de pandemia y de tanta sobreoferta de opciones, pues nos enorgullece y nos da mucha alegría que nos hayan estado acompañando. Entonces, les recuerdo, para los que lleguen por primera vez, que no creo que no hay nadie por primera vez, que las sesiones están siendo grabadas, entonces por temas legales tengo que avisarles de que están siendo grabados. Si alguien está en contra, ya sabe. Pero bueno, están siendo grabadas las sesiones y pues nada, sin darle mucho más vueltas al asunto, le cedo la palabra a Armando para la presentación del ponente. Recuerden que, como todas las sesiones anteriores, vamos a tener la primera parte, la primera hora de la sesión, con la intervención de nuestro invitado, invitada, y la segunda parte de la sesión para preguntas y respuestas de los asistentes. Bienvenidos todos, bienvenido Tito. Adelante, Sí, Armando. Muchas gracias por estar ya en el cierre del curso. Para mí estoy muy contento de darle voz hoy y espacio a Tito, porque es de estas personas que yo he visto y he acompañado, digamos, en su desarrollo académico y activista reciente. Tiene un currículum joven, pero impresionante. Voy a tratar de leer solo algunos elementos, porque como la introducción es muy rápida siempre y mejor pasar a la exposición y el debate. Tito Miján Alayón es doctor en estudios e intervención feministas en la UNICASH, en Chiapas, activista feminista afrocubano, no binario, trans masculino, especializado en feminismo negro, estudios queers y trans afrodiaspóricos y estudios críticos del Atlántico Norte. Ha sido profesor de Historia de Cuba y coordinador de la Cátedra de Estudios de Género en la Universidad Agraria de La Habana 2009-2015. Imagino lo que haya sido eso, porque es un espacio absolutamente tradicional, ese espacio. Activista de derechos humanos de la comunidad LGBTQI y afrodescendiente, y desde inicios del 18 participa en una serie de espacios diferentes de activismo en San Cristóbal de las Casas, pero también en Cuba, en redes de activismo en Cuba. Desde el punto de vista académico, ha impartido charlas en diferentes universidades como el Hampshire College, el Smith College y Columbia University, así como en el Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH, en el CESMECA, sobre el movimiento feminista negro, cubano queer y la diáspora queer y trans en el sureste mexicano. Y por último, ha participado también Tito Mijans en numerosos eventos, congresos y conferencias sobre la diáspora negra, queer y trans en Aviala. Entonces, adelante, Tito. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Quiero preguntar, ¿me escuchan bien? Chido. Muchísimas gracias por la invitación a Armando y a Joana. Es decir, estoy súper emocionado de participar con ustedes porque creo que es como un espacio crítico y de una rigurosidad académica para mí hermoso y que me permite compartir algunas reflexiones que he estado teniendo a lo largo de toda mi carrera y también reflexiones personales como una persona afrodescendiente. Entonces, el trabajo que les voy a presentar hoy es resultado de una residencia que realicé en Hampshire College entre octubre y diciembre del 2018. En esa residencia que realicé en Massachusetts, que había un frío horrible, yo tuve mucho acceso a literatura de los estudios afrodiaspóricos, de los estudios del Atlántico Negro, de los estudios de la teoría negra que se produce en las academias de Estados Unidos, que no solamente son producidas por afro-norteamericanas y afro-norteamericanos, sino también mucha gente del Caribe y de Aviala en general, ¿no? Entonces, el marco teórico que pude acceder en esa residencia me permitió ubicar a Cuba dentro de un contexto mucho más complejo
y mucho más sí, dentro de la historia de la trata, dentro de la historia de la esclavitud, dentro de la historia del Atlántico Negro. Entonces yo les quiero compartir, voy a compartir mi pantalla, a ver, aquí está, que honestamente para mí es como un sueño hecho realidad porque muy pocos intelectuales afrocubanos tenemos la posibilidad de hablar y pensar y reflexionar y teorizar sobre Cuba desde un lugar, desde la crítica, desde la academia y desde la libertad también, ¿no? Entonces para mí es súper emocionante. Mi trabajo, mi trabajo se titula Nota conceptual de la plantación esclavista a la plantación socialista, primeros apuntes para un análisis afrodiaspórico. A ver. Bueno, el objetivo de la presentación del día de hoy es analizar los efectos de la plantación en las comunidades, en los movimientos afrocubanos actuales. A mí me interesa mucho utilizar los estudios de la plantación para pensar la historia racial de Cuba. Específicamente porque los estudios de la plantación parten de un movimiento transdisciplinario e intelectual afrocaribeño que se basa en las islas del Caribe y en la diáspora, es decir, Toronto, Nueva York, Londres, no es solamente ahora México, porque también estamos en México, pero es un campo transdisciplinario que se nutre de la poesía, de la literatura, de la sociología, de la antropología, de la historia, de muchas disciplinas, de los estudios de género, de los estudios del Atlántico Negro. Entonces, para mí es como un lugar teórico y epistemológico fuerte para analizar la historia de Cuba, ya que, es decir, a partir de una perspectiva muy crítica, ¿no? Entonces, desde ahí, junto a la teoría afropesimista, yo voy a posicionar mis argumentos en el día de hoy. Es decir, la teoría afropesimista también me gustó mucho porque habla, como centra su análisis en las fundaciones de la antinegritud de la sociedad moderna y de las nociones de raza. Es decir, nos permite enfocarnos más allá de la supremacía blanca y entender cómo se ha ido construyendo ese sistema racista estructural a partir de la violencia como primigenia de los cuerpos negros al ser forzosamente traídos de África hacia Latinoamérica y Caribe. Entonces, para mí esto ha sido como súper importante porque es como una articulación epistémica que me permite mirar todo lo que está pasando en Cuba en la actualidad a partir de un hilo histórico y de un hilo también teórico y epistémico. Entonces, a mí me interesa cómo indagar, cómo se materializan algunos de los efectos de la plantación en las comunidades y movimientos afrocubanos. Específicamente busco exponer los nexos entre las políticas de deshumanización de las personas negras con los procesos de desamortización de los movimientos políticos afrocubanos y las estrategias de borramiento de la tradición del pensamiento radical negro que se ha desarrollado en la isla, ¿no? Esta como conceptualización hiperteórica que estoy brindando a mí me ayuda mucho porque siempre he tenido la pregunta de por qué los movimientos políticos negros en Cuba siempre son cooptados. Y para mí eso está muy vinculado con el tema del miedo a la revolución negra, ¿no? El triunfo de la revolución de Haití y todo lo que ha generado ese triunfo en la psiquis del pensamiento blanco mestizo latinoamericano y cómo esa ansiedad por la revolución negra ha generado políticas de muerte y de división sobre los movimientos, los pensadores, los intelectuales, no solamente de Cuba, sino del Caribe también. Entonces, a partir de esa pregunta, fue que fui utilizando estas argumentaciones teóricas que brindo hoy
y también porque es muy fácil para intelectuales, la derecha conservadora latinoamericana y también no solamente la derecha conservadora latinoamericana, sino también la izquierda latinoamericana, desmantelar o despreciar críticas al sistema revolucionario cubano. Por eso mis referentes son como unos referentes hiperteóricos, porque es decir, pienso que después de esto, es decir, la crítica como la desamortización de esas exigencias de equidad racial no pueden no pueden seguir teniendo ese mismo espacio, ¿no? Entonces, para mí, utilicé el lente analítico del afrodiaspórico. Y este lente me permite, pues, no solamente pensar lo que está ocurriendo en Cuba como una cosa aislada, sino ubicar a Cuba dentro de la trata negra. ¿Qué quiere decir esto? 1492, todos los procesos de colonización que se produjeron o que tuvieron lugar en América Latina y el Caribe a partir de 1492, Cuba estuvo insertada en ese proceso. Cuba, junto a el sur de Estados Unidos, otras islas del Caribe, la Nueva España, el virreinato de la Nueva Granada, fue parte como de un megaproyecto de europeos y principalmente españoles y luego de ingleses, holandeses y franceses de colonizar este nuevo mundo y extraer y enriquecerse a partir de estas conquistas, ¿no? Y para eso trajeron o secuestraron, que es la palabra que se están usando en los estudios de la teoría crítica negra, trajeron o fueron abducidos, secuestrados, qué sé yo, personas africanas. Entonces, dentro de ese marco teórico y analítico es que e histórico es que yo ubico lo que está pasando en Cuba en la actualidad. Este lente analítico afrodiaspórico, además, me permite analizar las relaciones raciales en Cuba marcadas en un orden histórico estructural racial y de racialización que parte de la trata negrera, de la imposición de la esclavitud sobre el territorio cubano y los cuerpos negros y sus reactualizaciones contemporáneas, porque pareciera que la esclavitud se acabó en 1886 en Cuba, pero los periodos post-esclavitud han generado un sistema donde las relaciones raciales mantienen un racismo estructural y mantienen una sujeción de las personas negras hacia ese entramado social, político y económico que, ¿cómo podríamos decir? Que Michelle Alexander también lo nombra como un proceso de neoesclavitud. Se utiliza mucho para hablar de la experiencia de las personas negras en Estados Unidos, pero es que tampoco las experiencias son tan distintas, ¿no? Y bueno, eso hablaré un poquito más adelante. Por otra parte, una cuestión importante a analizar para pensar la historia racial de Cuba es pensar en la plantación. ¿Qué cosa es la plantación? ¿No? La plantación fue un sistema socioeconómico que se impuso tanto en Cuba como en otras islas del Caribe, como en el sur de Estados Unidos, en algunos lugares de México, en el norte de Venezuela también, las Guyanas. Venían los españoles, los europeos y colonizaban, demarcaban una zona, unos espacios y implantaban un sistema de monocultivo. En el caso de Cuba fue la caña de azúcar, ¿no? Aunque la historia de Cuba, la historia de la plantación cubana es una historia que comienza a partir del fines del siglo XVIII, ¿sí? Y tiene su apogeo de todo el siglo XIX, terminó con el fin de la esclavitud. Pero la plantación se reacomodó y esto es algo que muchos investigadores caribeños han expuesto, porque no fue una experiencia única de Cuba, ¿no? Sino, por ejemplo, George Berford, Lloyd Best, Norman Girdman hablan mucho sobre las readecuaciones de la plantación a los nuevos órdenes sociales. Por ejemplo, Norman Girdman y Joy Best hablan de la plantación más contemporánea. Como sabemos, en 1902 comienza la República en Cuba y lo que era nombrado como plantación o ingenio fue nombrado,
sí, las tierras pasaron de ser manos de los españoles a manos de las compañías norteamericanas, pero el sistema socioeconómico y sociopolítico se mantuvo. Y en ese sentido, la tenencia de la tierra se mantuvo, la explotación sobre las personas y las mismas personas se mantuvo. Y en ese sentido es que más me interesa la plantación, entenderla como un espacio geopolítico donde hay un hombre blanco, heterosexual, padre de familia, que domina una región y domina la mano de obra donde se trabaja, que trabaja en ese espacio, ¿no? Y en ese sentido, la plantación, además de eso, fue el lugar donde se cocinó, donde se generó y se estructuró y se sustentó la esclavitud. Porque en la plantación no solamente era un espacio económico, también era un espacio de tortura, era un espacio donde los hombres blancos o el plantador tenía, sí, un espacio de estratificación racial, de estratificación de género, un espacio donde se construyó lo que hoy se conoce como eh, la racialización, el racismo. Eh, para mí la plantación es como, ¿cómo podría decir? Es una buena estructura teórica para pensar no solamente lo que pasó en el siglo XIX y XVIII, sino la historia actual cubana. Porque si nos ponemos a pensar, el plantador sigue siendo un hombre blanco cis, heterosexual, ¿no? Es decir, eso es muy interesante de ver. Hay investigadores como Iki Joss, que también habla de la plantación y el impacto de la plantación sobre los cuerpos racializados no heterosexuales, cómo se construyó también los sistemas de género racializados y cómo estos sistemas de género racializados eh, sustentaban estos conceptos de mujer y hombre occidentales que también tienen una fuerte impronta para la historia de Cuba, teniendo en cuenta como todos los procesos de represión política sobre los cuerpos disidentes, negros, con la UMAP y con todos los procesos de violencia psicológica que el gobierno revolucionario cubano impuso sobre la gente lesbiana, sobre los homosexuales, sobre la comunidad trans. Entonces, la plantación es como una categoría sombrilla que brinda la posibilidad de ver un espacio físico donde se genera y se sustenta la esclavitud y cómo esta esclavitud no es solamente eh, como la discriminación racial, sino es un espacio donde se fomenta también y se crean y se tuercen los cuerpos negros en muchos sentidos. La plantación es el espacio donde se construyen las feminidades negras y la función de las feminidades negras para el sostenimiento de un ideal blanco, mestizo, latinoamericano de feminidad. Es decir, toda esta construcción de las supermujeres negras o de las mujeres negras masculinas o de las amantes mulatas, pues todo parte de la plantación. Eh, y también en la plantación, como es este espacio donde se cocina toda la tortura hacia el cuerpo negro, como dice Hortense Spillers, también se crean unos dispositivos que me interesan mucho hablar a continuación, que son la racialización, el orden racial generalizado y la deshumanización. Entonces, esto ya hablé un poquito. La deshumanización. ¿Qué cosas son la deshumanización? Bueno, los cuerpos, la deshumanización son todas aquellas tecnologías que se crearon para hacer de las personas negras cuerpos negros. A mí hay un autor que me gusta mucho que se llama Frank Wilderson, que es el creador del afropesimismo, y me interesa mucho utilizar su trabajo para analizar la historia de Cuba, precisamente haciéndole una crítica a su propia romantización de Cuba. Él fue a Cuba y dice que Cuba es el mejor país del mundo, aunque en una entrevista que escuché recientemente decía, para mí Cuba es el mejor país del mundo, pero Cuba es un país profundamente antinegro. Entonces,
eso para mí es muy cuestionable porque no puedo creer que el mejor país del mundo sea un país profundamente racista. Pero bueno, Frank Wilderson explica cómo la construcción de la negritud y de las comunidades negras en Abya Yala están profundamente ligadas con la violencia intrínseca. Entonces explica, da unos puntos, unas tecnologías de genocidio antinegro. Y dice, la represión policial, la encarcelación masiva, la planificación urbana, la vigilancia y la co-constitución de las identidades negras a partir de una práctica sistemática de cautiverio. Entonces, para mí esto es súper emocionante porque, aunque él es súper simpatizante ¿cómo puedo decir?, de las ideas revolucionarias emancipatorias que se llevaron a cabo en Cuba en los años 60, él nos brinda herramientas para diseccionar y pensar profundamente estos remanentes o estas readecuaciones de la plantación esclavista luego de los monopolios norteamericanos, cómo se manifiesta esta plantación a partir de 1959, ¿no? Entonces, para mí su trabajo es muy importante en ese sentido. Entonces, otra cuestión importante para otras expresiones también son la racialización, como expliqué anteriormente, la transfobia, la misoginia hacia los cuerpos negros, que ha sido denominada como misoginual, la transmisoginual, la criminalización, el aniquilamiento de los movimientos políticos negros, las políticas de desterritorialización antinegra, el borramiento del pensamiento radical negro, la experimentación médica, y, por ejemplo, siempre pensé cuando pienso en estos ejes teóricos, cómo se ponen de manifiesto en la realidad cubana, ¿no? Hay 4 puntos que me interesa analizar a profundidad a partir de una reflexión histórica. Y son la tortura, la criminalización, la represión policial y, sí, la tortura, la criminalización y las políticas de, ¿cómo podríamos decir?, de represión y aniquilamiento de los movimientos políticos negros y el borramiento del pensamiento negro radical. Pues vinculado con este tema de el miedo a la revolución negra o el miedo a la nación negra, como habla la profesora Sujata Fernández en su libro del 2014. Ser, tú eras fan. ¿Cómo? ¿Sigo? Bueno. Esta profesora habla o vincula las políticas de represiones culturales del gobierno cubano revolucionario de 1959 como parte de esa genealogía de prácticas de los gobiernos blanco-mestizos latinoamericanos con respecto a ese miedo de la revolución negra, de la nación negra, ¿no? Y a mí me interesa mucho, específicamente en estas expresiones de deshumanización, enfocarme en el borramiento del pensamiento radical negro y en el aniquilamiento de los movimientos políticos, porque pareciera que es una estrategia nueva, o pareciera que ni siquiera es una estrategia, que es como, sí, la historia post-1959 de Cuba se divide en esta estrategia del gobierno revolucionario de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces esto ha generado como acompañamientos y alejamientos, ¿no? Como una relación bilateral, bipolar, súper compleja, donde no hay sujetos entre esos dos posicionamientos ni adentro ni afuera. Es decir, la neutralidad no existe y la posición crítica, más allá de que la CIA te pagó, tampoco existe.
Como si el pensamiento intelectual negro existiera desde 1959 y desde que la CIA le paga a alguna gente para que piense, como si no fuera antes de eso, ¿no? Es increíble, me emociona mucho. Entonces, en este sentido, para mí, y teniendo en cuenta esta cuestión que habla esta profesora Sujata Fernández, de cómo hay una ansiedad blanco-mestiza de aniquilar los movimientos negros, temiendo a esta revolución haitiana en sus propios territorios, pues podemos ver, la historia de Cuba muestra eh, como periodos de represión, eh, ahora se nombraría como represión policial, pero, no, pero en el siglo XIX no era represión policial. Podemos seguir estas líneas, ¿no? En 1812 está la represión al movimiento que este intelectual afrocubano estaba generando, José Antonio Ponce, José Antonio Ponce, disculpen, que lo mataron, expusieron su cabeza en una pica en la plaza y junto a él mataron a otras 50 personas más. En 1844 también hubo otra represión y otro genocidio negro que fue conocido como la represión de la escalera en Matanza, donde las élites blancas cubanas aniquilaron a las emergentes clases medias pardas en ese momento, que era como se llamaba la mulatocracia en Cuba en aquellos momentos, ¿no? El último que la historiografía cubana puede recuperar, porque también hay que tener en cuenta las limitaciones y las políticas del gobierno cubano en restringir el acceso a investigadores cubanos a su propia historia en los archivos, porque pareciera que los archivos solamente pueden ser visitados por europeos, estadounidenses, pero no, los investigadores cubanos no podemos ir a Cuba, necesitamos una cantidad de papeleo enorme y un proceso burocrático y que si era de la UJC y de que si para aquí, que si para allá, en fin, sí, hay unas políticas muy intencionadas en regular y restringir la información que podría ser muy útil para seguir construyendo y fundamentando la historia negra cubana desde los propios afrocubanos, y eso lo que genera es como vacíos históricos que no podemos llenar nosotros. Y luego tenemos que leerlos a través de Alejandro de la Fuente, Sujata Fernández y otros investigadores norteamericanos y afro-norteamericanos también. Entonces, el último gran suceso de genocidio antinegro que se conoce ampliamente fue en 1912. En 1912 se produjo la masacre de los independientes de color. El primer partido negro en toda Via Yala fue un partido fundado por militares e intelectuales afrocubanos en 1908 y estaban pujando y pujando para tener un espacio en las elecciones y como es ampliamente conocido que el jefe del ejército de la República, que era el hijo del gran apóstol cubano José Martí, pues fue el general que mandó a cercenar la vida de todas esas personas en 1912. Estos tres episodios nacionales, o de represión antinegra, o de genocidio antinegra, a mí me sugieren como unas políticas muy importantes para intervenir y delimitar la función de los sujetos negros dentro del espacio geográfico que hoy es Cuba y dentro del proyecto Nación cubano a partir de 1902. Si fueron políticas de genocidio que quedaron como en los imaginarios negros, como hasta aquí llegamos. Si nos pasamos aquí nos van a matar. Entonces, esos imaginarios que más bien son como, no podríamos decir, políticas de violencia psicológica intergeneracional, pues fueron muy eficientes para eliminar las posibilidades de movimientos negros autónomos. Si luego de 1912 no existen
otros movimientos políticos negros en Cuba, más allá que el movimiento de la UNIA, Universal Negro Improvement Association, que fue un movimiento pan-caribeño que generó Marcus Garvey, que también tuvo 52 capítulos en Cuba, es decir, 52 secciones. Cuba fue el país de todo el Caribe, incluso más que en Estados Unidos, que tenía más secciones de la UNIA. Eso quiere decir que en Cuba había mucha gente negra. Pero la UNIA tenía un carácter como de back to Africa, de regreso a África. Vamos a comprar Liberia y nos vamos para allá porque la cosa está malísima aquí. Entonces, la UNIA, aunque sí es un movimiento negro, no fue un movimiento político como el Partido de los Independientes de Color. Entonces, yo siento que ante toda esa violencia psicológica, física, estructural, económica, que generó la plantación, una manera de resistencia de los intelectuales negros fue, bueno, si no podemos protestar, porque esta cuestión de la ilegalidad y la criminalización que existe en Cuba con respecto a la protesta social no es del 59 para la gente negra, ya viene de antes. Entonces, siento que una estrategia muy eficiente para mostrar el racismo y todas estas, para mostrar el racismo y la inequidad racial que existía en Cuba, pues, bueno, si no podemos protestar políticamente porque nos vamos a masacrar a todos, pues vamos a utilizar otras estrategias. Y en ese sentido, no solamente ya desde el siglo XX, sino a finales del siglo XIX y durante el siglo XIX, pues están emergiendo unas capas medias negras en Cuba que están utilizando las artes como una manera de sobrevivencia económica y que progresivamente se va convirtiendo en también como una estrategia política, de expresión política. Y en 1880, por ejemplo, hay muchas sociedades de color en Cuba y entre ellas se forma allá creo que fue en Cienfuegos, una revista súper importante para el movimiento feminista negro cubano, que es la revista Minerva, que es una revista donde muchas mujeres negras comienzan a hablar de sí mismas. Entonces, cuando muchas feministas negras hablan de el pensamiento de Sojourner Truth en 1851 como el primer lugar donde se piensa el feminismo negro en Abya Yala, si puedo ser un poquito nacionalista, muchas mujeres cubanas e identidades disidentes decimos, espérate, que nosotros también tuvimos lo de nosotros. Como que pareciera que solo hay un lugar de partida para crear el conocimiento negro feminista y el conocimiento negro feminista es diaspórico. Entonces está Cuba con esta revista, hay otros posicionamientos en el Caribe, pero bueno, esta expresión es importante para pensar y tejer cómo se va construyendo políticas de resiliencia negra ante este apartheid de expresión política que está imponiendo no el gobierno cubano actual, sino la plantación en su expresión. Y bueno, en la década de los años 20 surge el movimiento de la vanguardia y hay muchos intelectuales y artistas negros en Cuba que comienzan a reposicionar la negritud comienzan a reposicionar la negritud, comienzan a incorporarse dentro de este movimiento de negritud, que es como uno de los pilares de lo que hoy se conoce como estudios decoloniales, porque está Fran Fanon, Aimé Césaire, pero también está, aunque no es de mis preferidos, los voy a nombrar, famoso poeta Nicolás Guillén, y otros intelectuales afrocubanos que también marcaron pauta. Entonces, esta resiliencia desde el campo de la intelectualidad y del campo del arte, pues se mantuvo luego de 1959 también, y creo que ha sido como uno de los espacios, creo que ha sido uno de los espacios de mayor fuerza política. Y esto lo estoy mencionando así también porque dentro de unos minutos voy a hablar sobre ello. Pero antes de comenzar a hablar sobre la resiliencia del arte, el activismo y la fuerza de pensamiento radical negro cubano, me gustaría pensar y exponer
¿qué fue lo que hizo o las políticas del gobierno cubano en 1959 ante, como parte de su plataforma de lucha revolucionaria, ¿no? Tenemos en cuenta que el gobierno revolucionario cubano en 1959 se declara heredero, ¿no?, del pensamiento martiano. Y si es heredero del pensamiento martiano, pues es heredero de un pensamiento humanista. Y dentro de la categoría de humano, que nunca hemos cabido la gente negra, pues Martí dice que esto es una nación con todos y para el bien de todos, ¿no? Y esto lo dice Martí a finales del siglo XIX. Entonces, Fidel en 59 necesita, de este pensamiento humanista y martiano, pues no puede la Revolución Cubana tener un carácter explícitamente racista. Sin embargo, si tenemos en cuenta que, como he intentado exponer, la plantación es un sistema que se transforma en el tiempo. La plantación esclavista, las compañías norteamericanas, luego como la colonia rusa, y a finales de los años 80 y principios de los 90, algo que ocurre en Cuba es que, es decir, se cayó el campo socialista, el campo socialista, y todo como estos barcos que vienen de la Unión Soviética hasta Cuba y nos brindan todo, se acaba también. Entonces lo que genera es que la plantación cubana tiene que reajustarse a esta nueva participación dentro del sistema neoliberal. Y para eso utilizan el turismo, que también ha sido una manera en que investigadores caribeños han nombrado esta readecuación de la plantación. Por ejemplo, hay una investigadora que me gusta mucho su trabajo, que es una feminista afro-bahamense, se llama Angelique Nixon, y ella explica cómo el turismo es como la nueva expresión de la plantación a finales de la década de los 80, los 90, no solamente en Cuba, en Bahamas, en Trinidad y Tobago, en Santa Lucía. Entonces esto nos brinda la posibilidad de hacer una crítica a Cuba también no como una cuestión singular, sino como parte de un proceso regional, ¿no? Entonces, en 1959, cuando triunfa la revolución heredera de este pensamiento, a pesar de que se mantiene en esta estructura plantacionista, donde nuevamente quiero recalcar que el plantador sigue siendo un hombre blanco, ahora revolucionario, intenta pues expresar, poner de manifiesto este pensamiento humanista, martiano, qué sé yo. Y para eso generó una serie de políticas de inclusión racial entre 1959 y 1961. Y algunas de ellas, es decir, como sigue siendo parte de esta genealogía del plantador, pues es una decisión de Fidel y de los acólitos de Fidel de terminar el racismo en Cuba. Y como parte de también de ese esfuerzo de plantadores, como íbamos a hacerlo ahora, íbamos a hacerlo ahora, y ya, porque sí, y dale. Y fueron 3 años, ¿no?, donde aparentemente se generaron una serie de medidas con las cuales se eliminó el racismo en Cuba. Y bueno, si se eliminó el racismo en Cuba, pues ya no hay que hablar más de eso, ¿no? Entonces, esa fue ¿cómo puedo decir? La socialización de la circulación de esa idea. Nosotros vamos a hacer una serie de medidas que fueron el Comité Provisional de Orientación e Integración Nacional. A mí la palabra integración me da un poco de miedo siempre. La campaña nacional por la integración racial, es decir, nosotros no tenemos que integrarnos a nada, es decir, pero bueno, hay que también entender el contexto de la época y las políticas segregacionistas que también existían en Cuba, ¿no? El uso público de las playas y los parques, se eliminó la segregación de los espacios públicos, se generaron acciones de distribución de los empleos sin distinciones raciales. Compleja esa idea, pero bueno, sobre todo incorporando personas negras y mujeres al mercado laboral, estatal e institucional. Y la última,
que me interesa recalcar fue la campaña de alfabetización, la ley de la vivienda urbana. Pues hay dos cosas que me gustaría mencionar sobre esto. ¿Cómo puedo decir esto desde un posicionamiento feminista sin que las feministas me acribillen? Voy para allá. Es cierto que las mujeres, el movimiento feminista en Cuba, que como bien expuso la profesora Mabel Cuesta, es un movimiento de larga data, de finales del siglo XIX, que tuvo su mayor apogeo en los años 20 y 30, que logró innumerables cosas como la ley del divorcio, como la ley del voto femenino. En el año 61, gracias al movimiento feminista de Cuba, no a la revolución, las mujeres lograron y pujaron porque se hiciera gratuito y legal el aborto en Cuba. 1961. Yo vivo en México. 2020, todavía en este país hermoso y divino donde vivo, no es una política estatal la legalización del aborto. Entonces eso es como un gran logro del movimiento feminista cubano que muchas veces se asocia, como bien explicó la profesora Mabel Cuesta, a las políticas de la FMC y a la señora Vilma Espín. Entonces esto es para cuestionar. Otra cosa muy importante del movimiento feminista cubano es la creación de políticas y de, ¿cómo podríamos decir? Y de posicionamiento dentro de los organismos de masa de la revolución para que las mujeres se incorporaran al mercado laboral de una manera como nunca antes. Cuba tiene uno de los índices más altos de mujeres profesionales en toda Latinoamérica y de mujeres en el mercado estatal y en el mercado laboral. Eso no quiere decir que las mujeres en Cuba no vivan el machismo cubano en toda su intensidad. Creo que el gobierno revolucionario cubano fue muy inteligente en capitalizar el trabajo, la fuerza de trabajo de las mujeres para seguir en su proyecto de construcción blanco-mestiza revolucionaria. Pero muchas veces se utilizan estos datos de tenemos 51% de la población femenina con estudios universitarios. Estos datos muchas veces se utilizan para mostrar la grandiosidad de la revolución. Sin embargo, entendiendo que fui considerada una mujer en algún momento y vivo un proceso de transición de género, también yo entiendo, por mi propia experiencia, por la experiencia más cercana, y también entendiendo la historia de Cuba, que el gobierno cubano lo que hizo fue movilizar uno de los mayores, ¿cómo podría decir? Uno de los mayores propósitos de los movimientos feministas de Cuba, pero en su beneficio, porque sí, hay muchas mujeres profesionales, sin embargo, hay mucha violencia doméstica en Cuba. Ahora hay una serie de feministas cubanas que están muy abocadas en sistematizar los feminicidios y los transfeminicidios en Cuba, y déjenme decirles que no son bajitos, como se pensaba. Entonces, es importante tensionar como esos altos índices y para qué realmente funcionan. Sí, para los procesos de autonomía e independencia de las mujeres, o sí, para los intereses estatales de un Estado, un proyecto de nación revolucionario blanco mestizo y de un hombre heterosexual. Entonces, eso me gustaría quizás que podríamos debatirlo después, no sé. Y lo otro interesante es la campaña de alfabetización y la ley de la vivienda urbana. La campaña de alfabetización con respecto a las comunidades negras, me interesaría decir, si lo que necesita un nuevo gobierno es la mayor cantidad de fuerza Ay, dice que mi conexión es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Gracias. Si lo que necesita un nuevo gobierno revolucionario es la mayor cantidad de fuerza de trabajo posible, pues una campaña de alfabetización es una política importante para seguir
aumentando ese ejército de refuerzo para el mercado laboral. Entonces, si bien fue una política súper importante para la gente negra, porque trajo consigo que como estrategias de sobrevivencia de muchas de las comunidades negras cubanas, donde mujeres negras tenían como 5 trabajos para poder mandar a sus hijos a la universidad, fueran, ¿cómo puedo decir? Fueran mínimamente cambiadas, porque ya la universidad iba a ser pública, ya las escuelas iban a ser públicas y gratuitas. También es importante entender que al gobierno cubano le interesaba muchísimo tener una fuerza de trabajo calificada, porque Fidel estaba proyectando hacer de Cuba una pequeña Rusia, es decir, un centro científico importantísimo. Entonces, para eso necesitaba gente calificada, necesitaba gente alfabetizada. Entonces, como eso también es importante para cuestionar como esos índices de políticas grandiosas de la revolución y pensar también en los intereses reales detrás de esas políticas. Y sí, mucha gente negra se aprovechó de esas campañas de privatización y por eso hay un gran índice de intelectuales negros, aunque seguimos siendo la minoría en nuestro país, ¿no? Y la ley de la vivienda urbana, pues bueno, los solares en Cuba son muy famosos y la mayor parte de la gente negra sigue viviendo en los solares. Entonces, esa ley de la vivienda urbana también es muy cuestionable. Bueno, otra cuestión que me interesa mucho hablar en este espacio sobre las estrategias de deshumanización del gobierno de 1959 de la actualidad son la represión al movimiento cultural. En el año 1960 o 61 o 62, creo, Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir fueron a Cuba. En el año 68 se produjo un gran congreso cultural internacional. Bueno, en todos los primeros años de la revolución hubo un gran tráfico de intelectuales de Europa, de Estados Unidos, muchos intelectuales y activistas radicales negros fueron a Cuba, como Stokely Carmichael, como Angela Davis, que Angela Davis nunca habla de lo mala que está la cosa en Cuba, pero bueno, está bien. Stokely Carmichael, Angela Davis, Assata Shakur, que vive en Cuba, Nahanda Biodun, que vivió en Cuba y falleció el año pasado. Sí, no solamente fue Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir y mucha gente, también fueron muchos intelectuales negros importantes, pensadores africanos también. Este mismo Frank Wilderson también fue en el año 97. Entonces Cuba, la relación de Cuba y los intelectuales siempre ha sido una relación como importante para el gobierno revolucionario cubano, porque es como una argumentación de su propia política revolucionaria, este compromiso con los intelectuales. Pero bueno, como sabemos, en 1961, en un discurso muy famoso, Fidel dijo, con la revolución todo y sin la revolución nada. Y entonces esto marcó una política de represión cultural sobre los intelectuales, los artistas, que se mantiene hasta el día de hoy y que desde el año pasado fue como refrendada a partir de un proyecto el proyecto de ley 349, del cual hablaré en un ratico. Entonces, estas políticas de represión, de control, de apartheid también funcionaron en el campo intelectual. Y bueno, como ya también habló la profesora Mabel Cuesta, entre 1965 y 1968, en Cuba se crearon, que para mi imaginario antirracista, son políticas de apartheid, unos campos de concentración donde el gobierno cubano ahora, desde esta política del nuevo revolucionario que habla este investigador, Abel Sierra, lo siento, Abel Sierra y Alejandro de la Fuente
y otros también investigadores cubanólogos que piensan en Cuba desde fuera de Cuba, hablan del nuevo revolucionario, ¿no? Y el nuevo revolucionario es este hombre blanco, heterosexual, de media clase, que está muy abocado a las corrientes de independencia de la época, pero tiene, precisamente como es un hombre cis, blanco, heterosexual, y de clase media, pues tiene unas restricciones en su pensamiento, y su pensamiento revolucionario tiene límites. Entonces, como siguiendo este paradigma que parte de la figura del Che también, entre 1965 y el 68, todas aquellas personas que no refrendaran o reprodujeran este patrón del nuevo revolucionario, pues fueron mandados a cortar caña, literalmente, y entre ellos estaba mucha comunidad LGTBIQ cubana, muchas mujeres trans, muchas travestis y también varios intelectuales negros cubanos, como fue el caso de Gualterio Carbonell. Gualterio Carbonell fue un gran intelectual afrocubano que escribió un libro hermoso que se llama ¿Cómo se construyó la nación cubana? Algo así. Yo leí ese libro de casualidad, porque ese libro no está, al menos de todo el tiempo que viví en Cuba, lo leí porque alguien lo sacó de la Biblioteca Nacional, le hice una fotocopia, y fue una fotocopia que fue pasando de mano en mano, en mano en mano, por el movimiento del hip hop cubano negro, pero no es un libro que haya sido reimpreso en Cuba. Entonces, este libro, que es fantástico y es una crítica muy profunda al racismo que se vivió en Cuba y al racismo que la revolución podría, y de hecho hizo, reproducir, pues lo metieron en la UMAP, a él y a otros intelectuales negros también. Y si no te metieron en la UMAP, lo otro que hicieron fue aislar, eh, generaron estas políticas de aislamiento a los intelectuales. Y recuerdo mucho lo que hablaba la profesora Mabel Cuesta de una poeta y ensayista cubana que es Lina de Feria, y este mismo proceso de aislamiento, porque no es un aislamiento físico, no es que te encierren en tu casa, es que te prohíben la circulación de tu obra, la impresión de tu obra, la publicación de tu obra, y los intelectuales también comemos, y la comida está en la comercialización de nuestra obra. Entonces, este proceso de aislamiento y de restricción del pensamiento negro fue muy fuerte, y ahí tenemos ejemplos como el caso de Juan René Betancourt, Carlos Moore, en años iniciales, la producción de Georgina Herrera, otra poeta negra, Nancy Morejón. Estas personas también vivieron mucha represión en los años iniciales de la revolución, y luego estas medidas cambiaron y ahora son como muy reconocidas, y Nancy Morejón incluso tiene una cátedra dentro de la Casa de las Américas, pero en los años 60 fueron profundamente reprimidas. Y otra, bueno, está el aislamiento, el encarcelamiento, y también está el borramiento, que es otra de las tecnologías de este racismo que proviene de la plantación, que para mí el gobierno cubano ha majestuosamente logrado. Es decir, me pregunto siempre cuántos niños negros saben quién es Gualterio Carbonell. Me pregunto siempre cuántos niños negros cubanos saben quién es Juan René Betancourt, quién es Carlos Moore, quién es la propia Georgina Herrera, que todavía está vista en Cuba, a chepa ella. El gobierno revolucionario cubano ha logrado crear una narrativa de épica revolucionaria donde solamente existe el pensamiento de José Martí, en menor medida el pensamiento de Juan Gualberto Gómez, que fue un hombre mulato cubano, pero la epopeya bélica de Antonio Maceo, ¿no? El indestructible. Bueno, Mariana Grajales, que fue reducida a ser la madre de los Maceos. Es decir, ella no es una persona,
ella es un objeto que reproduce héroes. Y eso es horrible, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy iluminador entender estas tecnologías de borramiento, porque estas tecnologías de borramiento de pensamiento negro lo que generan es una desconexión de las comunidades negras y los jóvenes negros cubanos con su historia. Y esto genera sujetos sin memoria. Y si no tenemos memoria, pues no tenemos como un respaldo histórico para pensarnos dentro de un proceso histórico de esclavitud y resistencia. Por suerte, siempre existen líneas de fuga para estos procesos de borramiento, pero me pregunto si en vez de leer tanto a José Martí, podríamos leer la obra de Mujeres Negras de la revista Minerva, o la obra de Damasa Rodríguez, o la obra de feministas negras de los años 40 y 50. ¿Qué pasaría si la producción literaria cubana, el 60% de estos intelectuales que publican fueran personas negras, ¿no? Pues cambiaría mucho la dinámica y cambiaría mucho la percepción de Cuba de sí misma y de los procesos de blanqueamiento continuos que existen. Por otro lado, está este proceso de criminalización de las identidades LGTBI, sobre todo aquellas personas que no pueden reproducir estos estereotipos de blanqueamiento, incluso desde identidades no heterosexuales. Entonces, esto comenzó en la UMAR, pero ha tenido sus oleadas. Los años 90 fueron famosos por las redadas policiales contra la comunidad LGTBI y contra las compañías transvesti en el malecón, bueno, todo eso que la profesora llama Abel Cuesta habló. Pero a mí me interesa abocarlo en la población negra para nombrar que esta represión no solamente tiene matices de género también, ¿no? Y bueno, esta censura, represión, borramiento, también ha tenido un impacto muy fuerte en la década de los 2000 y en la actualidad. Antes de terminar, a mí me gustaría mucho generar un momento, creo que todavía me queda un poquito de tiempo. A ver. Sí. Sí. Uy, son las 12. Bueno, algo que me interesa mucho pensar son las estrategias del gobierno cubano revolucionario en el desmantelamiento de los nichos de pensamiento y de creación negras, como que son nichos de resistencia ante el proyecto blanco mestizo. Y una de sus mayores expresiones de este lugar de resistencia fue el movimiento de hip hop cubano. Cuando Sujata Fernández hablaba del miedo a la nación negra, y que a mí me interesa mucho vincularlo con el miedo a la revolución negra, pues yo y otros investigadores afrocubanos hemos pensado este proyecto de revolución negra, ya que históricamente el pueblo negro ha sido reprimido a través de canales tradicionales de protesta social como las revueltas en la calle, la expresión política, la creación de fanzines y producciones literarias explícitamente políticas, y el uso del arte como una estrategia singular y súper creativa para mostrar el racismo antinegro que pervive en Cuba. Pues para mí el movimiento de hip hop fue una manifestación de la Revolución Negra, porque fue un movimiento popular, creativo de los barrios más marginales de La Habana y Santiago de Cuba, y por gente joven también, y gente joven disidente también. Si cuando hablo de disidente también hablo de disidente de género, gente lesbiana, trans, queer, no binaria, homosexuales. No, es decir, no fue un movimiento eminentemente heterosexual. Para mí esto es una expresión de la Revolución Negra, que el gobierno cubano inteligentemente logró controlar y logró como
despolitizar y desarticular. Pero le tomó muchos años parar ese movimiento. Y uno de los grandes logros del movimiento hip hop cubano es que posicionó dentro de la política nacional el cuestionamiento al silenciamiento del racismo en Cuba, cosa que ningún otro nicho intelectual afrocubano post 1959 logró con tanto énfasis. Y bueno, también hay que entender que el movimiento hip hop cubano surgió en pleno periodo especial, en el año 95. Entonces, las condiciones socioeconómicas que hacían que las comunidades negras pre-1990 pudieran ser silenciadas ya no fueron posibles a partir de los años 90 porque toda la política proteccionista del gobierno cubano fue aminorando, bueno, a tal punto que creo que a la libreta básica esa ya ni existe en estos momentos. Entonces, este momento de crisis económica generó una crisis en todos los sentidos y también permitió ver las profundas estructuras racistas y de racialización de la pobreza que existían en Cuba, que los barcos soviéticos, ¿cómo puedo decir? Pues, como, no sé cómo puede ser la palabra, pero los barcos soviéticos brindaban ese carácter anestésico, ¿no? Entonces, el movimiento de hip hop cubano, del cual fui parte como activista también, posicionó en la palestra pública, en el movimiento intelectual, en el movimiento de pensamiento afrocubano y también le impuso al gobierno esta realidad social que se vivía en Cuba, que es el racismo. Y luego de eso, porque los momentos de mayor apogeo del movimiento de hip hop cubano fueron del 95 al 2008 aproximadamente, una serie de intelectuales negros volvieron a tener una importancia dentro del movimiento de pensamiento e intelectual cubano en general y les permitió expandir más su obra. Ahí está Tomás Fernández Robaina, Roberto Zurbano, Sandra Álvarez, las historiadoras feministas negras, las poetas. Es decir, el movimiento de hip hop cubano fue, es decir, luego de este movimiento no fue posible más un silenciamiento ni estas políticas de adormecimiento de la cuestión racial en Cuba. Entonces, para mí sí fue una revolución. Y otro momento de imposibilidad de control y de retención de la furia negra en Cuba, si podría decirse de alguna manera, es ahora con el movimiento de San Isidro frente a esta ley de represión cultural que es el decreto 349. Y junto a ello están, es decir, vinculado a eso está como este artista que me encanta, Luis Manuel Otero Alcántara, su ex compañera, Yaneli Rodríguez creo que se llama, todo el movimiento de San Isidro, que es un movimiento que muchos parten del movimiento de hip hop, recuerdo mucho, con mucho cariño, esto del, ¿cómo se llama? El bueno, aquellos conciertos de poesía sin fin que se hacían en Alamar, que fueron nichos importantes para promover un pensamiento independiente en Cuba, que muchos de ellos ya migraron o fueron expulsados del país, porque esa es otra cuestión que no se habla, dentro de Cuba y no sé hasta dónde se piensa desde los estudios afrocubanos o desde estos estudios de Cuba en el extranjero, que son los procesos de expulsión y de desplazamiento forzado que existe a partir de 1959 por cuestiones de disidencias políticas. Pero una parte importante de estos disidentes políticos son personas negras o personas afrocubanas, y también más allá de la disidencia política está la cuestión de estructura socioeconómica
racial y racista que impide a los sujetos negros y afrodescendientes a acceder a las pocas prebendas que el gobierno le brinda a toda la burocracia blanco-mestiza que sostiene ese sistema. Entonces, pues parte de todo este movimiento artístico tuvo que emigrar. Ahí está Cruz Escubensi, ahí está, bueno, no, muchos creadores, Randy Acosta, mucha gente de hip hop que tuvieron que irse al final porque fue imposible seguir en la isla, y también muchos pensadores jóvenes como yo, eh, pero permanece este movimiento de San Isidro que para mí ha logrado llevar a su máxima expresión esta articulación entre el arte y el pensamiento político, que es como se nombra el artivismo. Y ahí está Luis Manuel Otero Alcántara con todo su performance y su resistencia y todo ¿cómo podría decir? Algo que me emociona mucho de su trabajo es en esta obsesión de mostrar la realidad de Cuba a través de su persistencia, tanto política como artística, y todo lo que estamos viendo ahora con el encarcelamiento de Luis Manuel y de este otro rapero que se llama Michael Absorbo. Estas manifestaciones también de arte negro, de activismo negro, pues son imposibles de manejar por el gobierno cubano y son imposibles también de ser sistematizados a partir de la lógica de la izquierda latinoamericana, porque la izquierda latinoamericana es un pensamiento eminentemente blanco de media clase que busca cómo recuperar esas teorías que muchas están vinculadas con Marx o marxistas e imponerlas sobre América Latina. Pero expresiones de arte y de resistencia como las de Luis Manuel, como las del movimiento negro de hip hop, como todo lo que está pasando ahora con el movimiento San Isidro, se escapan a la racionalidad blanco-mestiza, y también por eso siento que hay tanta tensión en ser ubicados dentro del movimiento de izquierda mundial o dentro del movimiento antirracista mundial, pero su trabajo básicamente es un trabajo de antirracismo que expone cómo las políticas del gobierno cubano actual siguen siendo políticas de represión policial, siguen siendo políticas de genocidio del cuerpo negro, siguen siendo políticas de censura del arte y el pensamiento negro, tal como lo fueron en la plantación esclavista cuando le cortaban a las personas esclavizadas la boca para que no hablaran. Entonces, sin más, me gustaría dejar mi presentación aquí y pues pasar a la parte de los debates, preguntas. Estoy profundamente agradecido y muy emocionado.